Ya, entonces, a ver, voy a compartir la pantalla. Ya, me confirman que sí se puede ver, ¿no? Lo voy a presentar. Sí lo ven, ¿no? Sí se puede ver. Ya, listo, genial. Bien, chicos, entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de AINES, antiinflamatorios no esteroideos y opioides, básicamente analgésicos. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora es primero los metabolitos del ácido araquidónico para poder entender un poquito el mecanismo de AINES. Luego, propiamente ya hablando de los AINES, su mecanismo, la clasificación, bueno, las clasificaciones que hay, sus aplicaciones clínicas, efectos adversos. Lo mismo para los opioides, un repasito sobre las vías del dolor y, bueno, mecanismo, clasificación, etcétera. Y unas cositas puntuales acerca del manejo farmacológico del dolor. ¿Sí? Bien, entonces, ya. Primero, acerca de los metabolitos del ácido quirónico. Esta parte es importante porque ese es el sustrato, digamos, sobre el cual va a actuar un AINE, ¿no? Un antiinflamatorio no esteroideo. Es importante que conozcan esta ruta, digamos, que es lo normal, o sea, lo que ocurre normalmente y que explica parte de la sensación dolorosa o en todo caso la inflamación en general que podemos percibir nosotros, ¿no? Frente a una noxa. A ver, aquí, por ejemplo, podemos ver una membrana celular, de aquí para abajo el citosol, de aquí para arriba medio extracelular. Entonces, nosotros podemos tener una noxa cualquiera, un golpe, un estímulo térmico también, por ejemplo, depresión, ¿no? Cualquiera, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos una noxa. Entonces, esto va a desencadenar diferentes respuestas. Lo principal es que va a activar a esta enzima que es la fosfolipasa A2, ¿sí? Esta enzima lo que va a hacer es, va a agarrar a este ácido araquidónico, ¿no? Que es un elemento que se encuentra naturalmente en la membrana, y lo que va a hacer es prácticamente despegarlo de la membrana, ¿no? Va a hacer que se libere hacia el citosol, ¿no? Hacia adentro. Ahora, este ácido araquidónico cuando ya está adentro, que normalmente está acá en la membrana, no pasa nada, pero si es que hay una NOx, hay una activación, por lo tanto esto entra, y como entra, se metaboliza y puede seguir varias vías, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la del citocromo P450, la vía de isoicosanoide, que no vienen ahorita tanto al caso, ¿sí? Pero también son otras vías que puede tomar este ácido araquidónico y forman otros compuestos, ¿no? Pero las vías principales que vamos a ver son las de la ciclooxigenasa y lipoxigenasa. No sé si han visto eso ya todavía. Eh, si ya lo han visto o por lo menos tienen una idea, es bueno que lo recuerden. ¿Sí? Ciclooxigenasa y lipoxigenasa son las dos los vías principales, las que van a generar más metabolitos y las que se han estudiado más. Lo que nos interesa aquí es la vía de la ciclooxigenasa, ¿no? O abreviado COX. Cuando decimos COX decimos ciclooxigenasa. Entonces, tenemos en el organismo dos formas, esencialmente dos formas de ciclooxigenasa, la COX-1 y la COX-2. Ahora les comento por qué la COX-2 está en rojito. ¿Sí? Entonces, bueno, como es una enzima, obviamente va a cambiar al ácido araquidónico y se van a empezar a formar productos de tipo prostaglandinas, por eso PG. Algunas son intermedias y finalmente vamos a tener los productos, los últimos, ¿no? Los productos finales, las prostaglandinas, la D2, la E2, ¿no? Que son proinflamatorias, la prostaciclina y el tromboxano A2. Entonces, estos productos son importantes porque vienen de esta ruta, de ciclooxigenas. La ruta de lipoxigenasa da leucotrienos, eso también interviene en la inflamación, en otras patologías como el asma, por ejemplo. Hay otros fármacos que tienen acción en esta parte, pero no es el caso de los AINES, ¿no? Por eso lo dejo simplemente así. LT y una rayita porque son varios compuestos. Ya, listo. Entonces, ¿qué efectos tienen los metabolitos que se generaron a partir de todo esto? Estos cuatro que ya les había mencionado, bueno, tres en realidad, ¿no? Estos dos con las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxana.
Entonces, primero, en el caso de prostaglandinas, lo que van a generar es vasodilatación, fiebre. eh, Esencialmente se relaciona en la prostaglandina E2, pero también es por efecto de las interleuquinas, ¿no? Interleuquina 1, interleuquina 6. Fiebre, aumento de la permeabilidad vascular, infiltración de leucocitos. En el caso de la prostaciclina, promueven la vasodilatación y disminuyen la agregación plaquetaria, a diferencia del tromboxano A2, que genera más bien vasoconstricción y un aumento de la agregación plaquetaria. Sí, entonces esto es importante que lo recuerden, ¿no? Las funciones de los metabolitos, que las recuerden para poder, digamos, entender mejor cuál es el efecto farmacológico que tienen los AINES. Entonces, aquí dos puntos fundamentales de esa diapositiva. Primero, que la fosfolipasa 2 es la enzima que está encargada de la movilización del ácido araquidónico hacia el citosol, ¿no? O sea, hacia adentro. Esa es la función que va a tener, es como que lo primero que se activa antes de que empiece toda la cascada de acá. Ahora, la COX-2, ¿por qué la puse en rojo? Porque la COX-2 es inducible y es importante en inflamación. A diferencia de la COX-1, ahora vamos a ver cuáles son las funciones de COX-2 y COX-1, pero la COX-2, eh, tómenlo así, ¿no? No es exactamente tal cual, pero sí más o menos para una forma fácil de acordarse es que la COX-2 es la que está más relacionada a los procesos inflamatorios, mientras que la COX-1 está relacionada a procesos fisiológicos, ¿no? Porque tiene unas funciones normales, digamos, ¿no? Que no requieren un proceso de inflamación o de una noxa para que esté. En la COX-2 tiene funciones, eh, digamos, normales, ¿no? En ausencia de inflamación, pero son menores y típicamente se le asocia al proceso inflamatorio. Por eso es que, de manera general, para que lo recuerden así, COX-2 inflamación. Ya. Entonces, los derivados que ya habíamos mencionado de COX-1 y de COX-2, ¿no? ¿Cuáles van a ser los efectos que tienen? En el caso de COX-1, por ejemplo, gastroprotección. Entonces, los derivados de la COX-1, cuando el ácido araquidónico sigue una ruta de COX-1, sus derivados favorecen la gastroprotección. ¿Por qué? Porque reducen la secreción de ácido clorhídrico, aumentan la producción de moco y generan también vasodilatación. Entonces, se genera un mejor ecosistema a nivel gástrico. En el caso de las plaquetas maduras solamente tienen COX-1, no tienen COX-2, ¿sí? Y es importante, entonces la COX-1 es la única que va a estar y va a estar de forma abundante en las plaquetas maduras. En el caso de la COX-2, lo que vamos a tener es que, bueno, los productos de COX-2 me generan vasodilatación local, sea por acción autocrina o paracrina. En el caso del sistema renal, por ejemplo, aumentan el flujo sanguíneo y la tasa de filtrado básicamente por el efecto de vasodilatación local, ¿no? Disminuyen la reabsorción de sodio y generan un aumento de la renina, por lo tanto, al final puede generar cierto aumento de la presión arterial, que es parte de la regulación. En el caso del sistema nervioso, aumento de sensibilidad a nociceptores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno se golpea, eh, tú puedes tocarte la piel y no sientes dolor, pero luego cuando ya es una piel que está golpeada, por ejemplo, yo juego fútbol y ya me golpeé la pierna y toco suavemente la zona y me va a doler, a pesar de que o sea, en circunstancias normales no me debería doler. Y es porque aumenta la sensibilidad a nociceptores y eso pasa en general, ¿no? Cuando hay un estímulo de ese tipo, eso ocurre y aumenta la sensibilidad a los nociceptores. Y en el caso del sistema nervioso central, ya lo que ocurre es la percepción propiamente del dolor y de la fiebre, ¿no? Ahora, eso es lo que les decía hace un momento. En general, COX-1, funciones fisiológicas, gastroprotección, están presentes en las plaquetas. COX-2, inflamación. No siempre, porque como les repito, COX-2 también tiene acción fisiológica, pero es poco. Y COX-1 es la que más se asocia a lo fisiológico, especialmente con el tema de gastroprotección, porque uno de los efectos adversos que vamos a ver y que son de los más importantes son los efectos adversos gastrointestinales. Ya. Ok, entonces respecto de los AINES en sí y del mecanismo, ¿cuál es el mecanismo general que tienen los AINES? Inhibición de las ciclooxigenasas. No pongo uno y dos porque puede ser uno, puede ser dos, puede ser ambos, ¿no? Entonces, así.
en general, inhibición de ciclo oxigenasa. Entonces, esta es la cascada que habíamos visto hace un rato, y la vía que nos interesa es esta. Entonces, los AINES van a actuar a este nivel. La ciclooxigenasa va a estar inhibida. Por lo tanto, el ácido araquidónico no va a generar estos productos de acá abajo, ¿sí? Estos productos de acá van a disminuir en cantidad. Por lo tanto, ya habíamos visto que estos generan dolor, generan fiebre, generan vasodilatación. Entonces, eso va a estar relacionado también con las manifestaciones que tiene una inflamación, ¿no? Una inflamación tiene calor local, tiene edema, tiene dolor. Entonces, si yo bloqueo la acción de la enzima, estos productos que justamente me generaban todo eso van a estar en menor cantidad. Por lo tanto, la manifestación clínica de esa inflamación va a ser menor. Estoy limitando el proceso inflamatorio que se desencadena por esta vía. Inhibición de síntesis de prostaglandinas, así, en general. Así lo van a encontrar en algunos libros o en alguna página por ahí. Inhibe síntesis de prostaglandinas, ya, es por esto. ¿Sí? Ahora, tipos de inhibición de ciclooxigenasa, porque justo ya les había mencionado que pongo acá a secas inhibición de ciclooxigenasa, porque puede ser de varios tipos. Puede ser, por ejemplo, una inhibición irreversible o una inhibición selectiva de COX-2. Hay inhibiciones reversibles, hay inhibiciones irreversibles. Y respecto de la selectividad, hay inhibiciones no selectivas, inhibiciones selectivas, también parcialmente selectivas. Eso es un poco ya más específico, pero en general para que se acuerden, cuando les digan irreversible, generalmente se hace referencia al ácido acetil salicílico, o también llamado como aspirina. ¿Sí? Ahora, no es que siempre la aspirina, bueno, ya, más rápido, la aspirina no es que siempre va a ser una inhibición irreversible, sino que a las dosis terapéuticas en las que generalmente se emplea la aspirina, esta acción es irreversible y es sobre COX-1. ¿Sí? Ahora, yo les había mencionado que en las plaquetas solamente hay COX-1. Entonces, es una inhibición irreversible. En las plaquetas solo tenemos COX-1. Significa que si yo administro aspirina, significa que las plaquetas ya van a tener esa enzima totalmente inhibida para el resto de lo que le quede de vida. Entonces ya recuerden que las plaquetas tienen un tiempo de vida corto. Entonces, para nosotros poder ya deshacernos o decir clínicamente que el paciente ya no presenta el efecto de la inhibición de COX en las plaquetas, tenemos que esperar más o menos de 8 a 10 días desde la última administración de ácido acetilsalicílico o aspirina. ¿Por qué? Porque esto va a dar tiempo a que todas las plaquetas en las que ya se inhibió esta COX mueran, ¿no? O sea, esas plaquetas ya no va a haber. Va a haber plaquetas nuevas que ya no han estado expuestas a este fármaco y por lo tanto la función de la enzima va a ser normal. Entonces, para yo poder decir que hay una recuperación aproximadamente de 8 a 10 días en lo que termina el ciclo de vida de las plaquetas que sí fueron afectadas, ¿no? Ahora, respecto de la inhibición selectiva por COX-2, pongo esencialmente COX-2. ¿Por qué? Porque básicamente este tema de la inhibición selectiva se creó o se empezó a estudiar justamente por la poca tolerancia que había con el uso crónico de otros AINES que generaban pues gastritis, hemorragia digestiva, poca tolerancia gastrointestinal. Entonces, ya les había mencionado yo que la COX-1 ejerce un efecto de gastroprotección. Y si yo estoy inhibiendo, estoy malogrando ese proceso de gastroprotección, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estoy inhibiendo la COX-2, que está más relacionada, digamos, a los procesos estos de inflamación propiamente, sea dolor, fiebre, etcétera. También me estoy inhibiendo la COX-1 y por lo tanto también estoy limitando esos procesos fisiológicos que son buenos, ¿no? En este caso de gastroprotección. Entonces se buscó que haya fármacos que inhiban selectivamente la COX-2, manteniendo la función de gastroprotección de la COX-1. Y así es como se generan estos fármacos que son los COXIBs, ¿no? Los selectivos. Todo lo que cae en COXIB, celecoxib, etoricoxib, son selectivos de COX-2. Y obviamente tienen menos efectos adversos gastrointestinales, aunque sí tienen efectos adversos de otro tipo, ¿no? Entonces uno tiene que evaluar bien hasta qué punto conviene usarlos. Ya, y ese es un punto importante también.
Para poder yo decir de que un fármaco está clasificado como AINE debe cumplir con esas características, ¿no? Antiinflamatorio, analgésico, antipirético y antiagregante. Entonces, si no cumple con alguna de estas cuatro As, yo no puedo decir que ese fármaco es un AINE. Ahora, hay cierta discusión al respecto porque a veces en un libro, por ejemplo, o en un artículo te van a mencionar al paracetamol como un AINE, por ejemplo, o te van a decir que no es más bien un AINE, porque el paracetamol sí, genial, es analgésico, es antipirético, pero su acción antiinflamatoria es casi nula. Entonces, si no tiene esto, yo no puedo decir que sea un AINE, ¿sí? De todos modos, hay algunos que, en el caso del paracetamol no tanto. En el metamizol, por ahí sí he visto que a veces algunos lo consideran como AINE, otros no lo consideran. Entonces, para efectos de sus clases, pregunten cómo se están considerando esos, ¿no? Generalmente el paracetamol no es un AINE, el metamizol generalmente no se considera AINE, ¿sí? Si es que les llegasen a considerar o les digan que es un AINE, bueno, hacen caso, ¿no? Pero recuerden que para que sea proveniente de un AINE debe cumplir con esto. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Estoy yendo muy rápido o muy lento? Si está todo ok, dejen un mensaje en el chat diciendo que está ok. O pongan una manito arriba o algo antes de poder avanzar. Ya veo una mano arriba. Ya, bueno, yo entiendo que es sábado también, estamos cansados y hace un calor horrible. Pero ya, entonces voy a seguir. De todos modos, igual, ya saben que tienen la grabación, tienen la diapositiva, cualquier cosa, si tienen otra duda también me escriben nomás, normal. Ya, seguimos. Ya, entonces, ahora, ¿cómo clasifico yo a este grupo de fármacos? Puedo clasificar por su naturaleza química. No creo que les pregunten tanto esto, pero sí lo pongo. ¿Por qué? Porque sí se les va a facilitar un poquito recordar los nombres. Aquí sé que son varios nombres, pero es más que todo para que recuerden los sufijos, ¿sí? Porque a diferencia de otros grupos de fármacos, el grupo de AINES es bien heterogéneo, hay varias clasificaciones. Entonces, dentro de los AINES yo puedo tener químicamente dos grupos, ¿no? AINES ácidos o no ácidos. Y dentro de los ácidos tengo estos cinco grupos principales, dentro de los cuales tengo el ácido acetilsalicílico, la aspirina, los ácidos acéticos, diclofenaco, ketorolaco y inometacina. Inometacina no cumple, pero justamente ya eso iba. Lo pongo porque tienen este sufijo. Todo lo que acabe en aco, ácido acético, AINE, ¿sí? Ácidos propiónicos, todo lo que acabe en eno, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Ácidos enólicos, todo lo que acabe en oxicam, meloxicam, piroxicam. Y bueno, los ácidos diaril heterocíclicos, que ya más fácil, los coxibs, así se les dice, ¿no? Solo que químicamente son diaril heterocíclicos. Celecoxib y toricoxib. Entonces, sí recuerden estos sufijos, porque con esos sufijos ustedes van a poder sacar allá, este es un AINE, bueno, dentro del grupo de los ácidos. Ahora, de forma práctica, los AINES no ácidos no se consideran AINES. Sí, o sea, así es. Ustedes pueden encontrar esta clasificación, pero viendo bien, ya analizando cada compuesto, cada fármaco individualmente, nos damos cuenta de que no cumplen eh, y por lo tanto se les suele considerar fuera del grupo de AINES. Por ejemplo, en el caso de no ácidos, los paraminofenoles, el paracetamol, el clásico, el paracetamol. Y dentro de las pirazolonas, el metamizol también se le conoce como dipirona. Acá en el Perú se le conoce más como metamizol. En otros países creo que sí se le dice dipirona. Ahora, pongo metamizol con estas letras en rojo porque hay otro fármaco que se llama metimazol, o sea, al revés, ¿sí? Y no tiene nada que ver con los AINES, o sea, totalmente diferente. Es un medicamento para problemas tiroideos, así que no tiene nada que ver con la función del metamizol, ¿sí? Pero dentro de todo ese espectro ustedes pueden usar estos fármacos, ¿sí? Cada uno con sus particularidades.
Más que todo, insisto en que la idea de esta diapositiva es para que ustedes recuerden las terminaciones. Si es que no conocen todos los grupos de fármacos, bueno, probablemente diclofenaco y ibuprofeno ya los conocen. Celecoxib, toricoxib, meloxicam son un poco más rebuscados. Entonces, para que relacionen bien con esos sufijos. Ya. Otra clasificación, por el grado de acción antiinflamatoria, porque obviamente siendo un grupo tan grande yo voy a tener fármacos que sean más fuertes y otros que sean menos fuertes. Entonces, yo puedo tener un grado de acción antiinflamatoria mínimo, moderado o potente. Ahora, ojo, antiinflamatorio que no necesariamente es grado de acción analgésico o antipirético o antiagregante. Entonces, por ejemplo, grado de acción antiinflamatoria mínimo, paracetamol. Ahora, pero el paracetamol yo lo uso para el dolor, sí, pero es que antiinflamatorio es mínimo, pero efecto analgésico y efecto antipirético sí tiene, y es un poco mejor. Eso ya es por las cualidades químicas de cada uno. Pero en este caso, antiinflamatorio como tal, mínimo paracetamol. Lo estoy poniendo porque incluso, justamente por eso es que a veces consideran el paracetamol como que no es una I, sí, pero antiinflamatorio mínimo, paracetamol. A ver, dentro de una antiinflamación moderada, puedo encontrar los ácidos propiónicos como el ibuprofeno, el ketoprofeno, o los ácidos acéticos como el diclofenaco, el ketorolaco, ¿sí? Ya les había dicho por el sufijo. Ahora, antiinflamatorios potentes, los salicilatos como la aspirina o las pirazolanas como el metamizol. Entonces, yo tengo estos grupos de acción antiinflamatoria de acuerdo al nivel que tienen, ¿no? Potente, moderado o mínimo. Ahora, por el tiempo de vida media, yo puedo tener AINES que son o que tienen un tiempo de vida media corto, un tiempo de vida media intermedio y un tiempo de vida media largo, ¿sí? Y esto va a influir directamente en los tiempos en los que yo voy a administrar ese fármaco. Entonces, por ejemplo, un tiempo de vida media corto, ¿cuáles son? Son, por ejemplo, la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno. Por eso es que esos medicamentos se dan de acuerdo para el objetivo, obviamente, ¿no? Porque la aspirina fundamentalmente es para prevención secundaria de eventos cardioisquémicos, etcétera. Pero, por ejemplo, paracetamol y ibuprofeno, yo puedo dar cada 6 horas, incluso hasta 4 horas, cada 6 horas, por ejemplo. eh, a veces cada 8, depende de la intensidad del dolor, depende de varios factores. eh, pero en general, estos se administran con menos tiempo entre dosis, ¿sí? En el caso de los tiempo de vida medio, tenemos al naproxeno y al metamizol. Entonces, generalmente naproxeno y metamizol, como su tiempo de vida medio es más largo que estos, yo puedo darlos generalmente cada 12 horas aproximadamente, ¿sí? Y en el tiempo de vida media largo, ya tenemos a los coxibs y los oxicams, que generalmente se administran una vez al día, ¿sí? Eso, como les digo, depende de la patología que esté tratando, puede requerirse más, puede requerirse un poco menos días, pero en general es así. O sea, esa es la explicación por la cual ustedes van a encontrar ibuprofeno, una pastilla cada 400 miligramos cada 6 horas. En naproxeno van a encontrar 550 cada 12 horas, acá una vez al día, el de toricoxib de 90, por ejemplo. Entonces, así es que ustedes van viendo eh, cómo es que se administran, ¿no? De acuerdo al tiempo. Y aquí de acuerdo a la acción antiinflamatoria. Esas son las clasificaciones, digamos, más relevantes, más importantes que hay. Ya. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas que tienen los AINES? Primero, tratamiento antipirético. Y tratamiento antipirético nos referimos al tratamiento de la fiebre. Entonces, obviamente que es un manejo sintomático, porque la fiebre es la respuesta a una noxa y obviamente todo el proceso responde a esa noxa. Entonces, si yo no trato el origen, solamente voy a controlar la fiebre, voy a hacer que el paciente se sienta mejor, pero la noxa va a seguir ahí. Entonces, solamente es un manejo sintomático. Eh, Se pueden usar
estos fármacos, ¿no? Paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Son los más usados. No todos, no siempre. Hay personas que usan aspirina para el alivio de la fiebre y tiene un efecto. O sea, también puede ser, pero generalmente se recetan estos. Les pongo los más frecuentes. Ahora, tratamiento analgésico. Obviamente me refiero al tratamiento para el dolor. Entonces, igual que en el caso del antipirético, no es un tratamiento modificador de enfermedad. O sea, si yo tengo una artritis y yo tomo naproxeno para el dolor, la artritis va a seguir igual. No voy a cambiar en nada la artritis, la articulación va a seguir degenerándose, o sea, eso no va a cambiar. El tema es que no me va a doler y yo voy a poder tener un mejor estilo de vida porque no me duele. Entonces, tratamiento no modificador de enfermedad. Para el dolor no nociceptivo, obviamente nos referimos al hecho de que es un dolor que viene desde las terminaciones nerviosas dolorosas, los nociceptores, ¿no? Inflamatorio, no, porque hay otros dolores que ya están relacionados con la transmisión nerviosa, ¿no? El dolor neuropático, por ejemplo. Entonces, esos tipos de dolor, un dolor neuropático, por ejemplo, gabapentina, otros fármacos que no son AINES porque no serían eficaces, ¿no? Pero para un dolor nociceptivo sí. Entonces, igual, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, estos que son ya un poco más fuertes, los oxicams y los oxips, para diferentes cosas, ¿no? Artritis reumatoide, lupus, espondilitis anquilosante, o sea, enfermedades reumáticas, otras no reumáticas, simplemente traumatismos. Eh, en el manejo postquirúrgico también se emplean de acuerdo al tipo de cirugía y de acuerdo a los factores de cada paciente, ¿no? Se puede llegar a usar AINES, a veces se usan analgésicos más fuertes, como pueden ser los opioides, pero AINES sí podríamos usar también, de acuerdo al caso. Y para dolores menstruales, porque también están en cierta parte mediados por todo el tema que habíamos visto de la cascada, mediadores. Entonces, para el dolor menstrual sí también pueden ser útiles, por ejemplo, el ibuprofeno, o para problemas ginecológicos como la endometriosis, si mal no recuerdo, también a veces suele recetar. Se manifiestan con dolor y se recetan. Celecoxib, por ejemplo, ¿no? Selectivos. Entonces, eso es muy general, ¿no? Porque muchas patologías van a cursar con dolor y ahí ya depende de cada una si es que va a ser adecuado usar AINES o no, ¿sí? Depende si son eficaces o si no lo son de plano. Ya. Ahora, cardioprotección. Cardioprotección nos referimos específicamente a la aspirina, ¿no? ¿Por qué? Porque suprime la síntesis del tromboxano A2, ¿no? Entonces va a haber una menor agregación plaquetaria y va a haber reducción de este riesgo de los eventos adversos cardiovasculares en pacientes que tengan alto riesgo. Por eso estaba mencionando hace un ratito prevención secundaria. O sea, pacientes que probablemente ya sufrieron un infarto eh, y a partir de ese infarto ya se les indica, usted tiene que tomar una dosis regular de aspirina porque ya tuvo un evento adverso cardiovascular. Por lo tanto, es un paciente con un riesgo mayor, ¿sí? Entonces, ahí se mantiene una dosis de aspirina. Eso no se presenta generalmente con otros AINES, ¿no? Lo pongo más que todo por la aspirina. Ahora, esa es una aplicación particular. Hay una cardiopatía congénita que es el conducto arterioso persistente. No creo que les pregunten y si les preguntan va a ser datero, pero es una falla anatómica que está en los neonatos y que puede cerrarse farmacológicamente, o sea, no requiere cirugía. Se puede usar ibuprofeno, indometacina y se cierra solo, ¿sí? Entonces también es una aplicación interesante. Es una falla anatómica que se cierra de forma farmacológica. No requiere cirugía, a diferencia de otras cardiopatías que sí requieren. Sí, entonces esas son las aplicaciones. Esencialmente los dos primeros son lo así de cajón antipirético y analgésico, lo que siempre va a ser el uso de los AINES en estos dos. Ya, ahora ¿hay algo en el chat? Creo que han pasado algo. Ah, es su asistencia. Ya, ya. Respecto a los efectos adversos, esto va a depender. Sí, principalmente los efectos adversos que vamos a tener son los de tipo gastrointestinal, son los más frecuentes. Entonces, en general, así, a grandes rasgos, un AINE, el efecto adverso eh,
más significativo, más frecuente, es gastrointestinal. ¿Qué puede pasar? Puede haber dispepsia, náuseas, diarrea, hemorragias, erosiones, úlceras. Eso es justamente porque ya les había mencionado que hay un mecanismo de gastroprotección mediado por COX-1, ¿no? Aumenta la secreción de moco, disminuye la secreción de ácido clorhídrico. Aparte de eso, a veces las formulaciones en las que están los fármacos, ¿no? Por ejemplo, un ibuprofeno, un diclofenaco, la forma de la preparación de la tableta en este caso puede no ser tan eficaz, por lo tanto se comienza ya a destruir cuando llega al estómago y además de los efectos que provienen propiamente de la inhibición de la COX-1, vienen efectos que ya son una lesión directa, ¿no? Lesión directa por la presencia del fármaco en la mucosa gástrica. Esto tiene más riesgo en personas que ya tenían infección por Helicobacter pylori en pacientes alcohólicos. Igual, si es que esto se toma un AINE de forma crónica, es un círculo vicioso, o sea, puede debilitar la mucosa y más bien tengo más riesgo de infectarme por Helicobacter pylori y así. Esto es menor en inhibidores selectivos de COX-2, justamente como les había mencionado, ¿no? Al no inhibir la COX-1, se mantiene la función de la COX-1 de gastroprotección. Ahora, efectos adversos a nivel hepático, hepatotoxicidad que pasa en diferentes fármacos, ¿no? Algunas cositas puntuales, por ejemplo, la sobredosis de paracetamol. ¿Por qué? Porque aumenta un producto tóxico, un metabolito tóxico del paracetamol, que es el NAPQI. Es un nombre largo, pero abreviado es NAPQI. Entonces, a dosis terapéuticas el paracetamol se metaboliza, pueden producirse cantidades muy pequeñas de NAPQI que simplemente el hígado mismo las vuelve a metabolizar y se generan metabolitos no tóxicos. Sin embargo, cuando hay sobredosis, se satura el sistema enzimático del hígado y por lo tanto los niveles del NAPQI aumentan y terminamos con una sobredosis. Ahora, otro punto también es que cuando se usa aspirina en niños ocurre lo que se llama síndrome de Rey. Es un poco frecuente, pero de todos modos lo pongo porque a veces lo preguntan. Es una encefalopatía que viene con la disfunción hepática. Por eso es que en niños no se recomienda usar aspirina para el manejo de fiebre, ¿sí? Esto viene, bueno, sí es poco frecuente, pero dentro de las veces en que aparece porque los padres le dan aspirina a los niños cuando tienen fiebre y no saben qué es. Es muy probable que sea una infección viral, ¿no? Las infecciones virales son comunes, eh, y si se administra aspirina puede ocurrir esto, se ha asociado a esto. Entonces, siempre en niños el manejo paracetamol a la dosis adecuada para la edad, nunca aspirina. Aspirina puede funcionar para la fiebre en adultos. Ahora, efectos adversos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque no se inhibe la formación del tromboxano A2. En el caso de quiénes, en el caso de los inhibidores selectivos nuevamente, ¿no? Los COX-2. Los selectivos de COX-2 no inhiben la formación del tromboxano, a diferencia de los COX-1. Por lo tanto, puede haber mayor riesgo de infarto o de ictus, ¿no? O sea, de eventos aterostrombóticos. ¿Sí? Entonces, eso puede ocurrir en pacientes que toman, por ejemplo, celecoxib y toricoxib, que son selectivos justamente por ese tema del tromboxano A2. Hay otros mecanismos también. Se menciona, por ejemplo, porque se inhibe la PGI, ¿no? O sea, la prostaglandina I2, ¿no? Que también está mediada por COX-2, pero eh, si bien es cierto que eso eh, tiene efectos a nivel de vasodilatación, no tiene tanto efecto en la plaqueta, pero en general sí me puede dar un resultado de un aumento de eventos aterotrombóticos. Pero en sí, si quieren relacionarlo de forma un poco más sencilla, es con el tema del tromboxano 2. ¿No? Igual, directamente, inhibidores de COX-2, aumento del riesgo de infarto y de ictus, ¿no? O sea, de eventos aterotrombóticos. Bueno, puede haber también reacciones de hipersensibilidad, rinitis, urticaria, cuadros de asma bronquial. eh, Porque una cosa curiosa es que a veces, o puede pasar, que cuando se administran AINES justamente se está bloqueando la vía de ciclooxigenasa. Entonces, en presencia de inflamación, digamos, el ácido araquidónico, los productos se desvían hacia otras rutas
enzimáticas, que en este caso, si no hay vía de ciclooxigenasa, pueden irse a la vía de lipoxigenasa dando como productos leucotrienos. Entonces, esa es una de las explicaciones. Bueno, y otras más graves, ¿no? Hipotensión, shock, anafilaxia, que esto ya sería reacciones ya muy particulares y muy raras, pero que son graves. En el caso de efectos adversos a nivel renal, hipertensión arterial, justamente en el caso de los inhibidores selectivos, también es importante considerar que hay efectos renales cuando hay deshidratación, cuando hay insuficiencia cardíaca, cirrosis o enfermedad renal crónica. Entonces es importante ver bien el tema de las dosis, el tema del estado del paciente para poder dar un AINE, porque a nivel renal también tiene esos efectos. Enfermedad renal crónica también regular dosis y en todo caso hay algunos fármacos que se van a preferir más que otros. Eso probablemente lo profundicen en medicina interna, pero por el momento consideren eso, sí. Y también a veces se describe una nefropatía por analgésicos. Esos son los efectos adversos principales. Como les digo, lo que sí o sí tienen que saber es gastrointestinal. Gastrointestinal siempre tiene que ir porque siempre va a estar presente en los AINES. Y en el caso de inhibidores selectivos, si bien es cierto, van a disminuirme los efectos gastrointestinales, pero a costa de aumentar los riesgos cardiovasculares. Ya, entonces, a ver, con eso terminamos el tema de AINES. Entonces, si alguien tiene igual, si hay alguna pregunta, la dejan en el chat, por favor, o levanten su mano nomás, normal. Si está todo bien, continuamos. Eh, confirmen en el chat si está bien, se ha entendido, no se ha entendido, o pongan una manito arriba o algo para saber que están. Ya, Lidia me dice si se entendió. Si está bien. Ya, listo. Entonces, ya, continuamos con el tema de opioides. No quiero hacerlo tan extenso igual, yo sé que tienen clase después. Bien, rápidamente, como resumen de lo que ya probablemente han visto en neuroanatomía, las vías del dolor, ¿no? Porque este va a ser otro mecanismo, a diferencia de los AINES, se van a complementar al final si es que decidimos usarlos ambos, pero su efecto va a estar a este nivel, ¿no? Vías del dolor. A ver, vamos a tener, recuerden, vías ascendentes, o vías sensitivas, obviamente, y vías descendentes que son moduladoras, ¿no? O sea, en este proceso de percepción del dolor, no solamente es que el estímulo llegue desde donde, por ejemplo, me golpeé la mano, ¿no? Desde la mano hasta la corteza cerebral donde ya yo voy a interpretar el dolor, sino que también va a ir viceversa, porque también hay una vía que modula esa respuesta. Entonces yo voy a tener, en el caso de las vías ascendentes, principalmente tres niveles, ¿no? Tres niveles importantes que son la médula espinal, sea el nivel que fuere, de acuerdo a dónde se produzca la lesión, mesencéfalo y cerebro o encéfalo, como quieran llamarlo. Entonces yo voy a tener un estímulo doloroso, ¿no? Cualquiera, sea un estímulo térmico, un estímulo químico inclusive, el que fuere. Sí. Esto lo van a detectar los nociceptores que se encuentran en la piel y a partir de aquí es que ya se va a empezar a traducir una señal. O sea, esto primero se va a traducir una señal, sea presión, sea temperatura, sea lo que fuere, a información de tipo eléctrico, que es lo que va a pasar a través de las neuronas, ¿no? Lo que va a llegar hasta el cerebro. Entonces, yo tengo acá diferentes sustancias que van a participar en esa transmisión. Por ejemplo, sustancia P, prostaglandinas, acetilcolina, sea como neurotransmisores y también, ojo, que a ese nivel periférico es que se van a también presentar lo que habíamos hablado con los AINES,
esos mediadores inflamatorios, ¿no? Prostaglandinas, tromboxano, todo eso se va a producir también a ese nivel. Entonces, yo tengo acá sustancia P, prostaglandinas, acetilcolina. Eso va a participar en la transmisión de esa información por esta primera neurona que tenemos acá, ¿no? Esta neurona ya distal que está recibiendo la señal desde los nociceptores. Recuerden que acá hay un ganglio, acá está el cuerpo de la neurona, porque esta neurona, el axón de esta neurona se bifurca. Una parte se va hacia distal para poder recibir la información. Entonces la información viene por acá y va a llegar hasta el asta posterior de la médula, de la sustancia gris en la médula. ¿Sí? Entonces, en el asta posterior, recuerden que es sustancia gris, ¿por qué? Porque están todos los cuerpos neuronales. Por lo tanto, aquí hay un cuerpo neuronal, o sea, ahí yo voy a tener una sinapsis con una segunda neurona. Entonces, la señal dolorosa viene en este sentido. Aquí en el asta posterior va a ser una sinapsis con una segunda neurona que es la que va a llevar y va a subir. Recuerden por neuroanatomía que esta segunda neurona es la que cruza, ¿sí? O sea, cruza por delante del conducto, cruza y va a ascender. Ahora, yo tengo entonces toda esta vía, ¿no? Que es la que está llevando la información de dolor, en este caso, que son los tractos espinotalámico anterior, lateral y anterior, disculpen. Entonces, lateral y anterior son dos tractos. Específicamente, a veces te pueden mencionar que hay uno que tiene una función ligeramente diferente al otro. Los dos forman parte de la vía ascendente, la vía sensitiva. Algunos le llaman paleo y neo. Tienen unos sufijos medio extraños. Pero la idea es que es tracto espinotalámico, lateral y anterior. Entonces, recuerdan que la vía se decusa, va a subir, va a pasar por el mesencéfalo y va a llegar finalmente al tálamo. Sí. Entonces, en el tálamo va a haber una nueva sinapsis. Recuerden que el tálamo es un centro de relevo y centro integrador. Entonces, aquí va a haber una segunda sinapsis, de donde va a salir una neurona que ya va a hacer conexión finalmente con la corteza cerebral. Entonces, aquí ya va a ser la integración con diferentes áreas, etcétera, pero esta es la ruta básica que va a seguir el estímulo doloroso. Entonces, como ya llego aquí, aquí es que yo ya siento el dolor y que inclusive en la integración de otras áreas, no solamente la corteza, el sistema límbico, otras áreas, voy a agregarle cualidades al dolor, por ejemplo, de tipo emocional, ¿no? El dolor no es simplemente la sensación de dolor y punto, sino que también tiene un componente emocional, ¿no? Pacientes oncológicos, pacientes que tienen dolor crónico, desarrollan depresión inclusive por ese motivo, ¿no? Porque el dolor no solamente implica eso. Está conectado todo, como vamos a ver aquí, en las vías moduladoras. Justamente eso tiene que ver con las vías moduladoras. Entonces, aquí yo tengo estos niveles nuevamente desde la corteza, pero como les estaba comentando, hay otras áreas, ¿no? El hipocampo, el hipotálamo, la amígdala, el girocíngulo y el lóbulo de la ínsula, que también van a poseer información y van a intervenir en ese proceso tanto de que se recibe como que se envía información moduladora respecto al dolor. Entonces yo voy a tener una neurona que va a empezar a este nivel superior, ¿no? Sea en la corteza o en cualquiera de estos niveles, y va a empezar a viajar en forma descendente. Entonces, yo aquí voy a tener otro tipo de neurotransmisores, otro tipo de sustancias, como por ejemplo 5-HT3. eh, Eso sí lo deben saber. Si yo digo 5-HT3, a ver, para asegurarme que me están siguiendo. Si digo 5-HT3, ¿a qué cosa me estoy refiriendo? ¿Cuál es el sinónimo? Ponlo por el chat o abren su micro nomás.
Ya, bueno, vamos avanzando porque tampoco quiero que se queden sin mucho tiempo. Eh, Cuando digo 5-HT3 me estoy refiriendo a serotonina, ¿sí? Así que si ustedes encuentran en un libro 5-HT3, no necesariamente, o sea, no es un compuesto raro, ¿no? Simplemente es serotonina. Así se le abrevia. Ya, entonces en esta parte descendente vamos a tener serotonina, norepi, encefalinas, endorfinas, eh, que se les conoce a algunos encefalinas, endorfinas como opioides endógenos, que van a participar en esa transmisión, ¿no? Principalmente, ¿dónde están los centros de sinapsis o de integración de esta ruta? En la sustancia gris periacueductal, que está a nivel de mesencéfalo, y en el bulbo raquídeo a nivel de la médula ventromedial rostral, ¿sí? Entonces, aquí es que va a haber la integración de esta vía moduladora, que finalmente lo que va a hacer es llegar hasta el asta posterior también de la médula. Y aquí es donde se va a encontrar con la otra neurona que estaba llevando información dolorosa. Entonces, aquí hay una neurotransmisión inhibitoria que finalmente va a tener efecto en esta neurona. Sí, ya. Entonces, para ver el mecanismo de acción, aquí yo tengo una membrana. A ver, voy a mover esto, no me hace espacio. Ya. Una membrana. Y yo acá tengo un receptor acoplado a una proteína, especialmente a una proteína GI. Sí, eso probablemente les hayan comentado en farmacodinámica y si no, repasen también los tipos de receptores. Una proteína GI. Entonces, eh, estos receptores se les conoce como receptores opioides. Hay varios tipos, mu, kappa, delta, hay más inclusive, y hay subtipos también. Mu 1, 2, kappa 1, 2. Eh, no es necesario que se aprendan todo eso. Solamente ahorita, ya que recién van a llevar el curso, quiero que sepan que son esos, principalmente esos tres tipos de receptores y que la función que explica más claramente el mecanismo de acción es los receptores acoplados a proteína GI, GI por inhibitoria. Entonces yo voy a tener un fármaco, un opioide cualquiera, y yo voy a tener una respuesta, ¿no? Que va a ser la inhibición de los efectos mediados por adenilciclasa. O sea, traten de revisar cómo es el mecanismo y el funcionamiento de esos receptores acoplados a proteína G. En el caso del receptor de proteína GI, se corta totalmente todos los productos que se generan por la adenilciclasa, a diferencia del GS, por ejemplo, que el GS sí desencadena todos los efectos. En el caso del GI no hay. Entonces, toda esta ruta de AMP cíclico, de PKA, ya no va a darse porque es justamente un receptor inhibitorio. Pero, ¿qué hace normalmente, o sea, una GS, por ejemplo? O sea, un receptor estimulante. ¿Qué es lo que haría normalmente? Lo que haría normalmente es promover, en el caso de las neuronas, porque estamos hablando de neuronas, en este caso, apertura de canales de calcio y de canales de potasio, ¿no? Promueve la salida del potasio y los canales de calcio. Entonces, yo tengo aquí una sinapsis. Por aquí va a llegar un neurotransmisor del dolor, o sea, glutamato, lisina, sustancia P, el que fuere. Entonces, por aquí llega el impulso y recuerden que va a haber las vesículas con estos neurotransmisores, ¿no? Entonces, para que estas vesículas liberen el contenido hacia el espacio sináptico, se requiere de una entrada y un influjo de calcio. Desde este influjo de calcio facilita que estas vesículas se abran hacia este espacio, por lo tanto esto se libera y ejercen acción en los receptores de la neurona posináptica. Ahora, yo voy a tener receptores opioides tanto en la neurona presináptica como en la neurona posináptica. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué significa? Yo estoy diciendo que se van a inhibir todos los efectos mediados por adenilciclasa, entonces estos efectos de apertura de canales de calcio y de salida de potasio van a verse afectados por esos receptores. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo un fármaco, un opioide, se une, es un agonista de este receptor opioide mu, por ejemplo, se va a unir
y va a desencadenar esto, ¿no? O sea, se va a inhibir los efectos mediados por N-ciclasa. Uno de los efectos que surgen de esto es la salida de potasio, porque normalmente la estimulación haría que el potasio no salga. Entonces, yo lo que voy a causar con esto es que el potasio va a salir, ¿sí? El potasio va a salir de esta neurona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo estoy eliminando o expulsando cargas positivas, la neurona se va a volver más negativa. Por lo tanto, la membrana está hiperpolarizada y es menos sensible a la transmisión del estímulo. Que recuerdan que para transmitir el estímulo hay un estado de hiperpolarización, luego se despolariza, se repolariza. Entonces, si yo estoy eliminando potasio, que es positivo, estoy negativizando el interior de la célula y por lo tanto necesitaría yo un estímulo más fuerte para poder lograr lo mismo que en una condición normal en la que no estoy activando esta receptor. Entonces, este efecto es la salida de potasio. Entonces, esta neurona va a ser menos sensible a que pueda transmitir este dolor porque está más negativa, no va a conducir. Y en el caso de la presináptica, ¿qué es lo que va a hacer? Apertura de canales de calcio. Manejan esto de la apertura de canales de calcio. Entonces, si yo estoy inhibiendo, se va a cerrar esto de los canales de calcio, ¿sí? Se va a limitar el influjo de calcio. Y recuerden que el calcio es importante para que estas vesículas liberen el contenido a la sinapsis. Entonces, si no hay calcio, si no hay entrada de calcio, estas vesículas no liberan y por lo tanto el impulso no se va a conducir. O sea, el impulso viene, pero el impulso requiere, para yo poder continuar con la ruta y percibir el dolor, requiere de que estas vesículas liberen el neurotransmisor en la sinapsis y que hagan efecto y que continúen con la ruta en la otra neurona. Entonces, si yo estoy bloqueando acá el calcio, ya no se libera esto. Por lo tanto, estoy eliminando la transmisión del dolor. Entonces, aquí nosotros teníamos las dos rutas que les había mencionado anteriormente. Entonces, ¿el efecto cuál es? Que yo estoy bloqueando toda la vía ascendente. O sea, estoy haciendo más torpe, digamos, la transmisión del impulso doloroso, justamente por este efecto. También se ha descrito de que como aquí hay efecto de otros neurotransmisores, hay otro tipo de conducción, se favorecen los efectos de las vías moduladoras. Probablemente también con los efectos de otros tipos de receptores que se encuentran acá. Pero esencialmente, así directo. El fármaco opioide según el receptor, ya habíamos dicho mu kappa delta, iba a modular la transmisión del impulso doloroso. O sea, va a deprimir la transmisión en esta vía ascendente y va a promover la transmisión del impulso en la vía moduladora. Entonces, de esa forma yo voy a controlar el dolor gracias a un fármaco, opioide, ¿no? Ese es el mecanismo general. Ahora, ¿cómo clasifico yo a los fármacos opioides? Puede ser por el tipo de acción farmacológica. Ese es un poquito pesado, pero lo voy a poner básicamente porque por ahí les pueden comentar o de ahí aparece seguro en la diapositiva. Eh, Vamos a tener cuatro tipos fundamentalmente. Primero, los agonistas puros. Los agonistas puros, ¿por qué? Fundamentalmente van a ejercer un efecto sobre un receptor, ¿no? Que típicamente es el receptor mu, y tienen una elevada eficacia con ese receptor, ¿no? Ejemplos de agonistas puros: morfina, petidina, metadona, fentanilo, oxicodona, codeína, tramadol, loperamida. O sea, los opioides más así típicos conocidos son agonistas puros, ¿sí? Luego, tenemos agonistas, antagonistas, o sea, mixtos, ¿no? Tienen efecto agonista en un receptor, que generalmente es el kappa, y un agonista parcial o incluso antagonista en otro receptor, que generalmente es el mu. Ejemplos: pentazocina, butorfanol, nalorfina. Esos no se usan tanto, pero se describen, por eso lo estoy poniendo. Luego tenemos a los agonistas parciales, que son como los agonistas puros, pero en los agonistas puros habíamos dicho de que tienen una elevada eficacia. En el caso de los agonistas parciales es similar, pero tienen un menor efecto. Entonces, por ejemplo, buprenorfina. Y en el caso de antagonistas puros, tienen afinidad por los receptores, pero no tienen eficacia, ¿sí? O sea, no hacen nada. Más bien, como tienen afinidad, revierten la acción de los agonistas que estaban ahí. Ojo que
Sí, creo que ya les deben haber comentado en la primera clase, pero de todos modos, este antagonista no es necesariamente el que hace lo contrario al agonista, ¿no? O sea, un agonista es el que se une a un receptor y ejerce la acción. El antagonista se une a ese receptor, ¿no? Pero no hace nada. Y el agonista inverso, que es otra cosa, es el que se une al receptor, pero hace una función contraria. Entonces, sí, no es que estos son totalmente al revés, ¿no? No es que tengan el efecto contrario, sino que simplemente no tienen efecto. Entonces, aquí los ejemplos, naloxona y naltrexona. Naloxona lo pongo en negrita porque esa es una pregunta también clásica. Cuando uno tiene una intoxicación, una sobredosis por opioides, ¿cuál es el tratamiento en el caso agudo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el antídoto? La naloxona. ¿Por qué? La naloxona tiene afinidad a los receptores, entonces se va a unir a los receptores, pero no tiene eficacia. Por lo tanto, todos estos, supongamos que fue por morfina, por fentanilo, se va a soltar del receptor y ya no va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque la naloxona ya se unió al receptor. Entonces, eso favorece que nosotros podamos manejar una situación de una sobredosis, por ejemplo, de uno de estos. Sí, naloxona. Acuérdense, siempre, siempre naloxona. Ya, ahora por la potencia. Básicamente dos grupos. Pueden encontrarlo más disperso, más como un espectro, pero esencialmente dos grupos. Opioides débiles, codeína, tramadol, hidrocodona y propoxifeno. ¿Se acuerdan más de codeína, de tramadol y de hidrocodona? Propoxifeno no tanto. Eh, y opioides fuertes, morfina, oxicodona, fentanilo, petidina, hidromorfón. Entonces, eso es importante porque en la última parte que les voy a comentar del manejo del dolor, es importante conocer cuáles son débiles y cuáles son fuertes, para no mandarnos, o sea, no es que me duele la cabeza ya, o este fentanilo, no. O sea, hay un esquema y hay unas pautas que hay que seguir de acuerdo con la intensidad del efecto que tiene cada uno. Entonces, esto respecto de los tipos. Por acción farmacológica, acuérdense en sí de los agonistas puros, que son la mayoría, y los antagonistas naloxona, que es el antídoto. Y en el caso de potencia, acuérdense que son débiles y son fuertes. Por ahí a veces le puedes mencionar, les puede aparecer un intermedio. Eh, sí, también, pero en general, opioides débiles y opioides fuertes. Ya. Entonces, ahora, ¿cuál es el efecto farmacológico y qué efectos adversos me puede generar los opioides? Ya, primero los efectos farmacológicos. En el caso del sistema nervioso, qué cosa va a aparecer? Por todo el mecanismo que ya habíamos comentado, todo gira en torno la aplicación principal es el dolor, entonces gira en torno al dolor. Analgesia, sedación, euforia, sensación de bienestar. Euforia, eh, siempre, o sea, recuerden que está presente, no vayan a pensar que no, porque podrían pensar, por ejemplo, si es que son receptores acoplados con proteína GI y son inhibitorios, porque hay euforia, ¿no? Si la euforia es estimulante. Bueno, hay otros receptores que también se describen, o sea, porque yo lo que les he comentado es a grandes rasgos el mecanismo. Hay algunos tipos de receptores GS que también se pueden ver por ahí estimulados y por lo tanto explican en parte la euforia. También esa euforia es una de las razones por las cuales pueden generar cierta adicción, aparte de otros factores. Sensación de bienestar. Justamente, ¿por qué? Porque no solamente no solamente cortan, digamos, la sensación, o si cortan, limitan la sensación de dolor, sino que ya les había dicho que el dolor también tiene componentes emocionales, conductuales. Entonces, esos que tienen las otras vías que también están favorecidas en cierta forma por la administración de opioides también van a estar presentes. Entonces, aparte de que el fármaco, por su propio mecanismo, interrumpa la transmisión de la sensación dolorosa, también va a favorecer en cierta parte a que la persona se sienta mejor. Luego, en la parte gastrointestinal, náuseas, vómitos. ¿Vómitos por qué? Porque es
hay una zona quimiorreceptora que se encuentra a nivel encefálico, pero lo he puesto acá porque, para vómitos, para que se acuerden. El área postrema, ¿no? Una zona quimiorreceptora que en presencia de esto se va a activar y va a mandar náuseas y vómitos. Entonces, eso va a explicar uno de los efectos adversos más comunes, y eso se presenta típicamente en las primeras administraciones, ¿sí? Al inicio del tratamiento. Conforme va avanzando el tratamiento, en caso sea un tratamiento crónico, va bajando un poco, pero por eso es que se recomienda hacerlo si es que se va a administrar en una infusión, por ejemplo, de manera muy lenta, y a veces se acompaña con fármacos contra las náuseas como el dimenidrato. Otro, reducción de motilidad y vaciamiento gástrico, que a veces puede manifestarse como estreñimiento. Luego, a nivel cardiovascular, vasodilatación. Acá está relacionado también la liberación de la histamina. Los opioides pueden desencadenar cierta liberación de histamina, que también puede estar relacionada con esta vasodilatación. Ahora, ojo, en el cerebro, esa vasodilatación puede causarme una elevación de la presión intracraneal. Entonces, cuidado con pacientes que tengan ese riesgo de hipertensión intracraneana, que tengan algún tema en cerebro, en la bóveda craneal. Ahí, cuidado porque puede ocurrir, ¿no? Y hay que vigilar. Y a veces se presenta una bradicardia vagal, por ejemplo, ¿no? Como reacción. En el caso del sistema respiratorio, hay depresión respiratoria que puede ser más o menos notoria de acuerdo al caso. Bueno, la persona se hace menos sensible al CO2 y a la hipoxia, ¿no? Y hay una bradipnia en general. O sea, uno puede notar que la persona respira menos veces por minuto justamente por ese efecto. En algunos casos, o sea, esto también exacerbado es por qué una persona puede llegar al coma inclusive o a la muerte por una sobredosis de opioides, ¿no? Depresión respiratoria, bradipnia, entonces puede llegar a una apnea, por ejemplo, ya. Entonces, eso de acuerdo a la dosis y de acuerdo con la exposición. Otros que también es bueno que recuerden, puede causar retención urinaria, tiene por lo tanto un cierto efecto antidiurético, reduce, baja el tono uterino y la liberación de histamina que ya les había comentado acá. Principalmente estos, ¿no? Ahora, usos clínicos si tienes estos efectos, ¿qué uso clínico le puedo dar? Acá, lo he resaltado para que tengan ya así puntual. Manejo del dolor moderado e intenso. Leve no, porque leve es AINES y otras medidas no farmacológicas. O sea, por ejemplo, yo me golpeé igual, me golpeé jugando fútbol, le pongo hielo. Y de repente con eso me baja un poco el dolor. Ni siquiera necesité comprarme naproxeno ni nada, ¿no? Ese es un dolor leve. Un dolor leve a moderado ya me duele, ya pasaron varios días, me lesioné ya. Naproxeno, un AINE. Si es un dolor moderado a intenso, ya vamos a pasar a estos, que obviamente no son de venta libre. Eh, Tramadol, morfina, oxicodona, fentanil. De acuerdo también, ya les había comentado si son opioides débiles o opioides fuertes. Otro, en procedimientos anestésicos, durante la inducción de la anestesia, ¿por qué? Porque tienen propiedades analgésicas y previenen la excitación, porque durante la inducción anestésica hay a veces hay fase de excitación, que es como una fase paradójica pre-anestesia. Eh, Fentanilo y remifentanilo, que son los que generalmente se usan, ¿no? Para una anestesia general. Y como adyuvantes también ya después de la inducción, durante se pueden usar como adyuvantes. Pero eso no lo especifico porque eso va a depender mucho de cómo se maneje, qué tipo de cirugía es, cómo maneje el anestesiólogo la situación. Que puede haber una anestesia puramente inhalatoria que no requiera nada de esto, puede ser una anestesia puramente intravenosa, y de acuerdo al caso ya van evaluando con qué medicamentos es que se puede lograr la anestesia. Entonces, otro, manejo de la tos. Manejo de la tos, probablemente sí conozcan este dextrometorfano y la codeína. Ahora, estos sí son opioides, tienen riesgos, obviamente, pero tienen, a diferencia de, por ejemplo, la morfina, la oxicodona, el fentanilo, tienen menos potencial de dependencia a dosis terapéuticas. Entonces,
Si a mí me recetan una jarabe de codeína porque tengo tos, ¿me voy a volver dependiente? ¿Me voy a volver adicto? No, porque es una dosis terapéutica que se administra durante un tiempo y esa formulación ya está regulada. Aparte de que la codeína, como estamos viendo acá, dextrometorfano, codeína, inherentemente tienen menos potencial de dependencia que otros, como la morfina, por ejemplo. Entonces, pero ¿cuáles tienen efectos sobre la tos? Estos dos. Manejo de la diarrea. La loperamida. La loperamida para el manejo de la diarrea, hay otro, pero esencialmente la loperamida. ¿Y por qué? Porque va a haber esos receptores esos receptores opioides van a estar también en el tejido nervioso intestinal, en los plexos. Entonces, eso va a ocasionar que bueno, se activan esos receptores, desencadenan la respuesta y va a disminuir la velocidad del tránsito, por lo tanto, va a haber un control de la diarrea. Ahora, también pueden usarse, eh, paradójicamente, digamos, para el manejo de la dependencia por otros opioides. Y yo les había dicho que para contrarrestar o para, digamos, para cortar el efecto de un opioide usábamos la naloxona, eh, porque es un antagonista, pero estos no son antagonistas, la metadona y la buprenorfina. ¿Sí? Entonces, eso se usa básicamente para mitigar los síntomas, ¿no? Porque van a tener un metabolismo y un efecto distinto a, por ejemplo, la morfina. Entonces, si hay una dependencia, vamos a empezar a cambiar eh, por otros opioides que puedan, que tengan esta aplicación, ¿no? Metadona, buprenorfina, y de ahí recién vamos cambiando eh, a otros fármacos de manejo, ¿no? Y eso es un manejo más complejo. Eh, Entonces, sí, puede usar también para la dependencia por otros opioides, metadona o buprenorfina. En el caso de antagonistas, la naloxona para sobredosis aguda, y lo pongo en otro color para que nuevamente se recuerden de que la naloxona es el antídoto para la sobredosis por opioides. Eh, Específicamente en casos agudos, ¿no? Si ya tengo una dependencia por un abuso crónico, usamos estos otros, o inclusive el otro, que es la naltrexona. Entonces, en el caso de sobredosis aguda, que es lo más común, lo que se puede encontrar en naloxona. Usos clínicos. Y bueno, efectos adversos, ya les había comentado náuseas y vómitos, que son muy comunes, y ya les había dicho también de que particularmente en las primeras dosis. Depresión respiratoria puede ser, sedación y euforia también son frecuentes, puede ocurrir cualquiera de los dos, así que también es para considerar eso, sedación, euforia, miosis y somnolencia. Sí, miosis ya porque los opioides tienen también efecto a nivel del núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí? Y como que lo desinhiben, entonces generan una miosis. Sí, eso también es importante saberlo porque en algunos casos de sobredosis, por ejemplo, puede aparecer y ya sabemos que está apareciendo por ese motivo, ¿sí? Entonces, esos son los efectos adversos que se pueden presentar a grandes rasgos. Ya. Ahora, finalmente, ya para que puedan descansar un rato antes de su siguiente clase. Manejo farmacológico del dolor. Dos puntos importantes solamente para que los consideren, que los van a ver después en la carrera, pero de todos modos para que igual, siempre es bueno saberlo. Escalas de dolor. Acá he copiado tal cual ese cuadro porque creo que tiene el resumen de cuáles son las escalas que se usan. Escalas analógicas visuales, escalas con descriptores de palabras, escalas gráficas, escalas verbales y escalas funcionales. Entonces, en una escala analógica, acá yo tengo, por ejemplo, una gráfica donde me indican los puntos, ¿no? Sin dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor muy fuerte. Escala con descriptores. Ahí ya yo tengo cada número me identifica un nivel de dolor. En la escala gráfica, acá tengo esas caritas, a veces también lo ponen con colores. eh, Más que todo en niños puede usar eso, ¿no? La escala verbal, que es la clásica que uno cuando está evaluando a un paciente, estás haciendo el examen físico y mientras tanto le vas preguntando, ¿no? En una escala de 0 al 10, donde 0 es que no tiene nada de dolor y 10 es el dolor más horrible que ha experimentado en su vida, ¿cuánto es el dolor? Y ahí ya te dicen, ¿no? Mire, me duele como 5 de 10.
de 3 de 10, 7 de 10. Entonces ahí ya uno va evaluando en qué nivel está el dolor del paciente. Y bueno, escalas funcionales. Hay escalas ya incluso más específicas que las van a ver en medicina física. Pero en general es esto. Esta escala gráfica, escala analógica, escala verbal, sí tienen que saber manejarlo y preguntarle al paciente. O sea, siempre tienen que tenerlo presente, ¿no? Mejor dicho. Para que siempre en caso haya dolor, inmediatamente aplicar uno de estos y tener una aproximación a cuánto dolor tienen. Ya. Ahora, la escala analgésica de la OMS. Esto sí quiero que se acuerden también. ¿Por qué? Porque vamos a tener 4 niveles, ¿no? De tratamiento analgésico, desde el 1 hasta el 4, y tenemos que ir en orden. O sea, son justamente niveles. Yo no puedo decir, me salteo al 4 o al 3, no. O sea, tengo que ir en orden. Entonces, en el primer nivel, ¿qué puedo encontrar? El primer nivel va a ser cuando yo tenga un dolor leve. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener o puedo usar, en el caso de un dolor leve, analgésicos no opiáceos. Topic. Alguien tiene su micro activado, creo. Ya, gracias. Ya. Entonces, yo puedo tener aquí un dolor leve. Uso analgésicos no opiáceos y coadyuvantes. Puedo usar coadyuvantes, puedo no usar. Entonces, ¿qué puedo usar acá? Puedo usar, por ejemplo, paracetamol, metamizol, AINES, no opiáceos. Entonces, frente a un dolor leve, por ejemplo, me duele 2 de 10, me duele 3 de 10, yo puedo indicar un paracetamol, un metamizol o un AINE cualquiera y un coadyuvante, ¿no? Sea frío, por ejemplo. Entonces, ese es el manejo de un dolor leve. Ahora, un dolor moderado, que es la segunda escala. Esto no funcionó. O aumentó el dolor y no hay otra explicación para que aumente el dolor, es que hay una progresión de enfermedad. No, hay un dolor de 5 de 10, 6 de 10, hasta 7 de 10, ponle. No funcionan los AINES, le pongo frío y no ayuda. ¿Qué hago? Opioides débiles que pueden estar acompañados o no de fármacos no opioides y que a su vez pueden estar acompañados o no de coadyuvantes. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? La escala número 2, dolor moderado, opioides débiles, más opcionalmente la escala 1, el escalón 1. Es opioides débiles. ¿Acá qué se agrega? ¿Qué puedo usar ahí? Codeína, tramadol. Tramadol generalmente. Le dan paracetamol a un paciente, le dan un AINE, no se alivia el dolor. Ya, empezamos con tramadol. Un tramadol lento, con su diminutivinato que ya les había comentado. Puedo añadirle esto, sí, puedo dar el tramadol solo o con un coadyuvante. Entonces, solamente estos, ¿ah? Por eso es que sí les estaba mencionando que es importante esa división del, de opioides fuertes y opioides débiles, porque sí lo van a usar en esto. Entonces, en el tercer nivel, ¿qué cosa voy a tener? No funcionó nada de lo anterior, sigue el dolor. Opioides fuertes, más o menos, o sea, con o sin el primer escalón. Siempre es con el primer escalón. El segundo escalón es opioides débiles, con o sin el primer escalón. El escalón 3 es opioides fuertes, con o sin el primer escalón. O sea, opioides fuertes que pueden acompañarse o no de fármacos no opioides o coadyuvantes. Entonces, aquí, ¿qué fármaco opioide? O sea, ¿cuál es la característica de acá? ¿Qué fármacos son propios de acá? Morfina, oxicodona, fentanilo, metadona. ¿Sí? Eso es para el dolor intenso. Ustedes pueden encontrar, si es que buscan la escala analgésica del OMS, pueden encontrar los niveles hasta acá. Pueden encontrar hasta acá y son 3, pero generalmente se divide hasta 4. ¿Por qué? Porque en el 4 ya es dolor intenso ya a niveles insoportables. Por ejemplo, en pacientes oncológicos o ya que tienen dolor crónico, ya se requieren otras medidas, ¿no? Neuromodulación, medidas invasivas, por ejemplo, administrar directamente anestésicos,
eh, más los coadyuvantes. Ese ya es el escalón máximo. Es el caso del dolor máximo. ¿Sí? Entonces, eh, eso es lo que quiero que se lleven por ahora, especialmente con esto del manejo del dolor. Sí, recuérdense esto para que les pregunten eh, qué fármaco administro en caso de dolor. Depende del tipo de dolor. Obviamente que depende de la patología, depende del paciente, pero siempre hay que ir en orden. Hay que ir en orden viendo la intensidad del dolor y qué fármaco es apropiado para cada caso. Sí. Y listo, chicos. Ahí están las referencias. Ahí van a encontrar los libros que siempre les decimos que lean, ¿no? El Goodman, el Katzun, el Ranidale. Y bueno, por ahí hay otros artículos que están bonitos respecto de ese tema, de AINES y de opioides. Así que si lo quieren revisar, ahí está. Ya. Y listo, chicos, con eso ya terminamos la clase de hoy. Espero que les sea útil. Estudien porque se les viene un ciclo fuertecito. Ya saben que igual, cualquier cosa nos pueden escribir, nos pueden preguntar o una recomendación, lo que sea. Son libres de avisarnos. Listo. Entonces creo que ya no hay preguntas. A ver, voy a pausar.